Muy bien. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, hoy finalmente se van a volver a encontrar en el Ministerio de Trabajo en una audiencia muy relevante los trabajadores del Sindicato de Neumáticos del SUTNA con los representantes de las 3 empresas fabricantes de neumáticos que hace una semana que ya tienen las plantas totalmente paralizadas y que llevan 5 meses de conflicto, que significó una merma en la producción tal que hay por lo menos 2 grandes automotrices que han tenido que frenar su producción. Es el caso de Ford, a lo que se sumó ayer también Toyota. La mayoría de las automotrices suelen ser deficitarias en la cuenta de lo que importan y exportan. Salvo Toyota, que se especializó en la exportación de una camioneta que hace que sea muy, que esté muy dirigida a exportar. Esa es la razón por la cual después se metió ayer Sergio Massa, el ministro de Economía, se reunió con los representantes de las automotrices, autopartes y demás, y dijo, estamos perdiendo $20 millones por día si se dejan de fabricar 1.000 unidades de estas unidades que fabrican tanto Ford como Toyota para el mercado externo. La cuestión es que lo que dijo Massa, dijo, si hace falta voy a abrir la importación. Según estos, el sindicato del SUTNA consideró que esto era una extorsión de parte de Sergio Massa. No es una solución que le resuelva el problema a las automotrices, cosa que no lo van a decir, porque lo que sienten es que en definitiva finalmente el gobierno inclinó la balanza en dirección a las empresas para decir terminen de una vez el conflicto de los trabajadores, pues si no lo que van a correr son peligros su fuente de trabajo si abro la importación. Pero no es una solución de corto plazo, insisto, porque, bueno, las empresas le dicen, primero tienen que conseguir un proveedor en el exterior, no todas las unidades llevan los mismos neumáticos, o sea, no es algo que salís al mercado y en 2 minutos conseguís los neumáticos que no tenés para sacar las unidades de la planta. Con lo cual es más una manifestación política. Lo que sí dijo Massa es que hay en aduana que han sido incautadas algunos neumáticos y que podrían liberar esos cargamentos incautados. Dijo que hay 150.000 empleos en riesgo, tomando en cuenta toda la cadena que se pone en riesgo a partir de este conflicto. Un conflicto que es interesante, que se le escapa de las manos al gobierno. Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández viene invicto de paros, o sea, no ha tenido medida de protesta, salvo esta especie de cuestión simbólica que hizo la CGT, que no marchó a ningún lado, ni siquiera a Plaza de Mayo, sin discursos. O sea, la CGT ha tenido una actitud muy de apoyo al gobierno de Alberto Fernández desde que asumió, en un contexto de una crisis económica muy grande, y cuando todavía lo que se discute en la mesa de las discusiones salariales no es solamente cómo acompañar la inflación, que es dificilísimo hacerlo con este nivel de velocidad que tiene la inflación, sino cómo recuperar los puntos perdidos del salario. En los últimos 2 años de gobierno de Macri, 2017 y 2019, se perdió un 18% de poder adquisitivo. Y hay algunos pocos gremios que han logrado, ganar un punto acá, 2 allá, pero con suerte empataron, y sobre todo, hoy salió un informe bien interesante, lo que está pasando con el mercado laboral es que es cada vez más precarizado. El empleo que crece es el empleo informal, el empleo monotributista, el empleo cuentapropista, el empleo que no es en relación de dependencia, con lo cual es un tipo de empleo al que le cuesta mucho más tratar de recuperar el poder adquisitivo de sus salarios. Entonces decía, al gobierno lo que se le escapan son los conflictos que quedan por afuera de la CGT. Ya le había pasado al kirchnerismo con el conflicto de Terrabuzzi. Cristina Kirchner tuvo al final de su gobierno un enfrentamiento muy grande con los Moyano, pero era por el tema de ganancias, de que los camioneros de ingresos altos empezaban a caer dentro de las categorías que pagaban ganancias. Pero no tuvo conflicto serio, salvo el de Terrabuzzi. ¿Por qué? Porque al igual que el SUTNA, son sindicatos que maneja la izquierda combativa. El Polo Obrero, en algunos casos responden a los distintos grupos de izquierda, pero son grupos que no responden a la conducción peronista de la CGT. La CGT tiene su propio despelote, que además ayer estuvo a punto de estallar, porque hay un sector de Pablo Moyano, más cercano a la CTA y a la Cámpora sobre todo, que cree que la CGT es demasiado condescendiente con la situación económica y con el gobierno y presiona por una actitud más combativa. Eso, al final, a Moyano no lo habían llevado a una comida que hubo con Alberto Fernández en Olivos, hoy van a cenar juntos, se queda Moyano entre la CGT. Para Alberto Fernández, y en un momento de creciente conflictividad social, hoy tenés todavía el Polo Obrero
la unidad piquetera cortando la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. Eso va a seguir hasta mañana a la tarde. Reclaman una suba de lo que es el plan Potenciar Trabaja, que equivale a medio salario mínimo vital y móvil. Cobran unos 26.000 pesos por mes. 1.000.000 de personas, 1.200.000 personas que están en ese plan, están pidiendo que se incremente, pero también pierde poder adquisitivo frente a la inflación rápidamente, pero vos tenés un escenario de mucha conflictividad social en que se te escapa y se te dispara un conflicto que te está generando incluso problemas en un sector tan sensible como la automotriz por la cantidad de empleo que da y también por el potencial exportador. Y ahí la pregunta también es, Massa aparece dirimiendo en el conflicto, claramente a un lado, salió el SUTNA y dijo, nos extorsionan a los trabajadores, pero ¿dónde está Moroni? Moroni es de los poquísimos cargos en el gabinete que le quedan a Alberto Fernández, es un amigo íntimo de Alberto Fernández, de buen vínculo con la CGT, porque es un abogado laboralista, pero hace 5 meses que está este conflicto, hace una semana que están las 3 plantas de FATE, de Bridgestone y de Pirelli paradas, se le tomaron, incluso le entraron al Ministerio de Trabajo, y Moroni es un conflicto que claramente se le escapó de las manos. Y un Alberto Fernández con un rol cada vez más acotado del gobierno, incluso ve en este conflicto como una de las pocas piezas que le quedaban y que defendía, que era la de Moroni, vuelve a estar seriamente cuestionada por cómo se le fue de las manos el conflicto de los neumáticos.